Muy bien, buenas tardes a todos. Otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy, miércoles 24 de febrero. Y vamos a empezar con el primer medio de prueba que está consagrado en el Código General del Proceso, referente a la declaración de parte y la confesión. Tenemos dos medios de prueba ahí. Primero, lo que es referente a la confesión, artículo 191, 192 y siguientes, y después lo referente al interrogatorio o declaración de parte a partir del artículo 198. Entonces, en este punto, en el código están nombrados dos medios de prueba, porque no es lo mismo confesión que declaración de parte. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la confesión. Deme un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Muy bien, entonces empecemos por la confesión. Recordemos que hay dos figuras, esto yo siempre lo menciono en clase de teoría general de la prueba y lo repetimos acá, que hay dos figuras que son muy similares y que no se pueden confundir, que la gente las confunde con mucha facilidad, que las trata como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. Y es la confesión y el allanamiento. Son dos figuras diferentes. La confesión es un medio de prueba. El allanamiento es un acto procesal. Son dos cosas aparte. La confesión implica el reconocimiento de un hecho propio y por lo tanto queda demostrado ese hecho porque quien lo realizó, quien cometió ese acto, lo reconoce. Entonces queda demostrado por el reconocimiento expreso de la persona, expreso o ficto, según como se menciona en el Código General del Proceso, artículo 97. La confesión solamente procede para hechos propios, lo que yo hice, ya que no podemos hablar de confesión por un tercero. Yo no puedo confesar por otra persona, solamente tengo la potestad de confesar lo que yo hice, no lo que hizo otro. Miremos el allanamiento. El allanamiento es un acto procesal mediante el cual el demandado acepta las pretensiones de la demanda y por consiguiente también acepta las consecuencias que se derivan de esas pretensiones. Qué pena, ¿me repites por favor el artículo del allanamiento? ¿El qué, perdón? ¿Me repites el artículo del allanamiento? El allanamiento usted lo va a encontrar regulado a partir del artículo 96, donde está la contestación de la demanda. Pero específicamente usted lo va a encontrar en el artículo 98. ¿Por qué hablo del 96? Porque como en el 96 a mí me piden que haga un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones de la demanda,
Ahí en ese artículo 96, dentro de la contestación, es cuando yo me voy a allanar en civil. Esa es la oportunidad para allanarse, la contestación. Pero si leemos el artículo 98, que es donde está el allanamiento, acá, dice, en la contestación o en cualquier momento antes de la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo sus fundamentos de hecho. O sea que el allanamiento lleva implícito el reconocimiento de los hechos, pero de los hechos propios y de los hechos ajenos. No es como la confesión que solamente me permite confesar lo que yo hice. Aquí el allanamiento nos permite reconocer todos los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones. Pero además hay otra diferencia muy, muy grande. Y es que nos menciona ese artículo 96 que el allanamiento es expreso. No hay allanamiento tácito, como si existe la confesión tácita. Véala acá. Lo que está regulado en el artículo 97 se refiere a la confesión ficta, donde si una persona no contesta la demanda, entonces se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión. Entonces ahí encontramos otra diferencia. El allanamiento es expreso, en cambio la confesión puede ser expresa o puede ser incluso tácita. Ficta. Artículo 97. ¿Cuál es la finalidad del allanamiento? Es reconocer, aceptar una demanda. Perdón, una pretensión. ¿Cuál es la finalidad de la confesión? Reconocer un hecho a dar por demostrado algo. Y otra diferencia que vamos a encontrar al respecto de las dos figuras es frente a los efectos. ¿Qué pasa si hay confesión? El hecho queda demostrado por confesión, pero eso no hace que termine el proceso, a menos que el proceso se basara solamente en un hecho, pues. Pero de resto tenemos que continuar y lograr demostrar todos los otros hechos de la demanda. Y en la medida en la que todos los otros hechos queden demostrados, el juez podrá Profe, conceder las pretensiones. Dígame. profe, qué pena. ¿Me va a repetir, porfa, eso de los efectos que no lo alcancé a notar? Los efectos de la confesión son el reconocimiento de un hecho propio para la demostración de un hecho de la demanda. Entonces, ese hecho de la demanda ya no hay que probarlo con otro medio, ya quedó demostrado porque se reconoció como tal, por confesión. Pero ¿cuál es el efecto que eso genera? Profe, Sí, dígame. cuando un hecho se reconoce en la contestación de la demanda, se asume es que en ese hecho hay una confesión. Sí. Ok, Se asume que en el hecho hay una confesión, no, se asume que quedó demostrado que es cierto, que lo que se dijo en la demanda es cierto, por confesión.
Sí, no, solo que como en el imaginario de uno siempre está que la confesión es acerca del juicio del testigo, pero bueno, me queda con suficiente claridad. Sí, es que la confesión implica reconocimiento de un hecho propio y quedó reconocido o quedó demostrado ese hecho por confesión. Ok, Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que el hecho está demostrado. No necesita ser demostrado con otras pruebas, ya está demostrado por confesión. ¿El proceso se acaba? No. A menos que se base sobre ese solo hecho, no se acaba. Habrá que demostrar los otros hechos. Y en la medida en la que queden demostrados los otros hechos del proceso, en esa medida se conceden o no las pretensiones. Pero ¿será que puede ocurrir que haya confesión y que el juez niegue las pretensiones? Que el juez llegue y diga, niego las pretensiones de la demanda aún habiendo confesión. Claro, porque puede que se haya confesado un hecho, pero los otros no se demostraron. Le doy un ejemplo. En un caso de un divorcio, se solicita el divorcio por la causal primera del artículo 154, es decir, relaciones sexuales extramatrimoniales. Y se pide que se declare el divorcio, se declare culpable del divorcio a Pedro y se le condene como consecuencia de esa declaración a pagar alimentos vitalicios al cónyuge inocente. Y Pedro llega y dice, yo confieso que es cierto, yo mantuve unas relaciones sexuales extramatrimoniales, eso es cierto, pero eso fue hace 5 años. Así que es cierto que yo me comí otra, sí es cierto, pero usted ya no puede solicitar la indemnización, porque la Corte Constitucional ha establecido que la caducidad de un año que menciona el artículo 154 hace referencia a que usted puede solicitar en cualquier momento el divorcio por relaciones sexuales. Hasta ahí no hay problema. Pero si ha pasado más de un año desde que la persona tuvo conocimiento de las mismas, ya no puede solicitar la condena en alimentos. Porque si bien se entiende, si bien no se entiende que las relaciones hayan sido consentidas, como era lo que decía la ley antes, que si no se declaraba, si no se demandaba antes del año, se daba a entender que le habían dado permiso, pues que le habían dado permiso para la canita al aire. Lo que sí se dice es que ya no hay lugar a la causal, a la indemnización por ese caso. Entonces, Pedro confesó, dijo, sí, yo me la comí, eso es cierto, confieso que sí, pero el juez no reconoce la pretensión de declararlo culpable y la pretensión de condenar alimentos. Sí va a reconocer la pretensión del divorcio, es así, pero las otras no. Y hay confesión. En cambio, en el allanamiento no es así. El efecto del allanamiento es que yo acepto la pretensión, tenga el contenido que tenga, y la consecuencia que se derive de esa pretensión. Lo que sí hay que dejar claro es que existe allanamiento parcial, donde yo me allano solamente a una o a algunas pretensiones, pero no a todas. Pero también hay allanamiento total. Y el allanamiento total, ya se acabó el proceso. Es más, genera sentencia anticipada. Ni siquiera hay que abrir audiencia, ya se acabó el proceso cuando hay allanamiento. En cambio, cuando hay confesión, no. No genera ese efecto. Entonces, son dos figuras muy diferentes. Lo que pasa es que tienen mucha similitud. Porque como las dos implica que el demandado hace como un acto de contrición y dice, sí, yo fui,
mi responsabilidad baja la cabeza. Entonces, se asemejan mucho como en el reconocimiento del error y asumir las consecuencias, pero la cuestión es que son dos figuras diferentes. Andrés, Profe, a mí la verdad sí, entonces con eso que acabamos de decir, sí me genera una duda porque hace un segundo escribíamos que el allanamiento es expreso y no puede ser tácito, pero con esto el allanamiento parcial y total, entonces me genera una confusión. ¿Me podría dar, porfa? sí, claro, vea, lo que pasa es que yo me puedo allanar a una pretensión, pero a otra no. Entonces, ¿yo qué digo? Cuando yo estoy haciendo la contestación, yo me tengo que pronunciar frente a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Entonces yo tengo que decir, la pretensión primera, ¿me allano o me opongo? Si me voy a allanar, tiene que decir, me allano. Y a la pretensión segunda, no, a esa sí me opongo. Entonces ahí hay un allanamiento parcial. ¿En qué sentido? De que yo me allané a la primera, pero no a la segunda. Por ejemplo, es muy común cuando yo llevo casos de divorcio, yo me allano casi siempre a la pretensión primera, que el señor juez declare el divorcio. Sí, señor, mi cliente tampoco quiere seguir casado, me allano a eso. La segunda, declare como culpable del divorcio a tal persona. Esa sí no. Ahí sí no le juego papá. ¿Sí? Y eso sí es muy común. Entonces yo le puedo decir al juez, me allano a todo, a todas las pretensiones, o le puedo decir al juez, me allano a la pretensión primera, pero a las otras no. O a la pretensión primera y tercera y a las otras no. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando hay ese allanamiento parcial, cuando yo me allané frente a unas pretensiones, pero a otras no. La discusión frente a esos temas que hubo allanamiento se acabó, ya no se discute nada más, no hay que presentar pruebas, si habían sido pedidas las pruebas, no hay que practicarlas, se desechan. Pero frente a lo otro, frente a lo que no hay acuerdo, frente a lo que no hubo allanamiento, frente a eso sí sigue la discusión y frente a eso abrimos la audiencia, practicamos las pruebas, hacemos los alegatos y se decide en la sentencia. Entonces, en la sentencia se va a decir, frente a estas pretensiones hubo allanamiento, entonces se conceden por el allanamiento. Pero frente a estas otras ocurrió esto y esto y esto y esto y se define de esta manera porque las pruebas demostraron esto y la ley dice aquello y esto. Pero siempre tiene que haber, siempre que yo hablo de allanamiento, es porque expresamente el demandado dijo, acepto esa pretensión o esas pretensiones. En cambio, en la confesión ficta, el demandado no hizo nada. El demandado no contestó la demanda, que es lo que nos dice el artículo 97. Lo notificamos. Él sabe y conoce de la demanda, está notificado. La recibió en sus manos y se le dio un término para contestar la demanda, pero no lo hizo. Entonces opera la figura de la confesión ficta. Él no tiene que decir confieso. Presumimos que hubo confesión ahí porque la ley lo dice. En cambio, en el allanamiento sí lo tiene que decir. Sea total a todas las pretensiones, me allano a todas, o sea parcial, me allano a la pretensión primera, pero a la segunda y a la tercera me opongo. Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Te quedó claro, Andrés? Sí, profe, ahora sí, claro que sí, muchas gracias. Listo. Joana, cuénteme. Profe, habla para el ejemplo que dabas eh, de la demanda de divorcio por relaciones extramatrimoniales. Entonces, digamos, el cónyuge culpable al declarar que él sí fue infiel, ¿cierto? Pero hace 5 años atrás, entonces, pues que no te entendí muy bien ahí. Entonces el juez acepta esa confesión como un hecho demostrado, pero por el tiempo y por lo mismo que él confesó, entonces no se No puede acepta, se conceder acepta la la confesión, pretensión. pero no se tiene en cuenta la pretensión por lo mismo, porque ese hecho queda demostrado y no en el tiempo pues que se está Exactamente. pues, no aplica Como ahí por el hay una momento. caducidad, como ahí hay una caducidad, Ah, el juez que dice, ok, la discusión sobre si hubo cachos o no ya quedó saldada. ¿Por qué? Porque el tipo reconoció que la puso, mejor dicho, como venado. La dejó comunal, se le puso cachos de lo lindo. Pero frente a la discusión si eso genera la culpabilidad del divorcio o no,
y hay lugar a indemnizar al cónyuge inocente, ahí la discusión es otra. Porque ese tema en específico tiene una caducidad de 1 año. Ok. Y la persona demandó 5 años después. Entonces, la Corte lo que ha dicho es, porque antes se pensaba de esta forma, que si usted no demandaba dentro del año era porque le perdonó los cachos. Pero la Corte dijo, no, 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 no. Lo que pasa es que puede pasar que una persona intente retomar su vida, que intente perdonar, que vaya a cursos y a consultoría familiar y demás, pero que después de mucho intentar la persona se dé cuenta que simplemente no es capaz de seguir adelante. Entonces, en ese caso sería injusto e inconstitucional dejar a esa persona casada, porque es que esa persona lo intentó todo y no fue capaz de perdonar, de salir de eso. Entonces le permite el divorcio. Pero sí le dice un momentico, pero entonces no hay lugar a la sanción. Porque si usted lo que pretende es la sanción, entonces sí se debe respetar la caducidad que el legislador ha establecido para esa acción, que es solicitar la indemnización de cónyuge culpable al cónyuge inocente. La aplicación de esa disposición que dijo la Corte Constitucional, se concede la pretensión de divorcio, pero no se conceden las otras. Diferente es que el señor se hubiera allanado. El señor dice, me allano a todas las pretensiones. Pues efectivamente que declaran el divorcio y efectivamente que le clavan la culpabilidad y los alimentos. Profe, entonces él dice que se allana, entonces ahí indirectamente está confesando que sí fue eh, infiel también y dentro de, antes de que operara la caducidad de, Sí, entonces yo puedo digamos así decir que el como allanamiento, indirectamente. o sea, yo puedo decir exactamente eso, que el allanamiento lleva implícita por dentro una confesión. Porque si yo estoy aceptando las pretensiones es porque se supone que los hechos son ciertos. Entonces lleva implícita la confesión. ¿Dónde está la otra diferencia potente? Que yo puedo confesar hechos propios, pero el allanamiento no importa. Es más, hay muchos casos de que las personas se allanan, aunque no sean ellos y aunque no sean culpables y aunque no tengan, solamente para salir del paso. Mire, le pongo un ejemplo. Yo tuve un compañero de trabajo que tuvo un problema de violencia intrafamiliar. ¿Qué fue la cosa? Estaba discusión con la mujer. Y entonces en un momento dado llega la mujer, le arrebata al niño y sale y el niño sale llorando y ella sale para irse. Le arranca al niño así de las manos y sale. Y entonces él le coge la maleta a ella y le dice, momentico, no te vas. Pero como ella iba con todo el impulso, pues la devuelve el jalón y entonces lo denuncia por violencia intrafamiliar, que porque la estrujó y le pegó y no sé qué. Y como ella iba con toda la gana, pues efectivamente que le dejó la marca, la tira. No es que él la jaló, él cogió la maleta, pero ella se fue como cuando uno se le engarza en alguna parte que uno se va con toda y lo devuelve el golpe, así. Entonces ella lo denuncia penalmente por violencia intrafamiliar. Este man se da cuenta que ella pone unas pruebas incluso que no tienen nada que ver, porque muestra unas pruebas de unos arañetazos y unos moratones que tenía. Pero resulta que las equimosis, los morados que le quedan a uno, dependiendo del color y la forma, se puede establecer el momento de la herida. Y ella presentaba unos golpes morados todavía que indican de golpes más recientes y lo que había pasado hace más tiempo, entonces si hubiera habido equimosis tendría que ser más verdosa o amarillenta por el paso del tiempo, no morada, para el momento en el que se hizo la revisión por medicina legal. Lo que daba a entender que esas heridas que ella mostraba no correspondían al hecho denunciado. Fuera de eso había testigos ahí en el lugar que decían lo que pasó fue esto y esto y esto y el señor le coge la maleta, pero no en ningún momento la golpea, ni la estruja, ni la oprime, ni le hace nada así.
y que le coge la maleta porque ella coge el niño con violencia y el niño se pone a llorar y se va, y entonces él le dice, un momentico, ¿cierto? Entonces le pregunto yo, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? O sea, le vas a tumbar todo eso y vas a llamar un perito para que demuestre lo que le estoy diciendo de los equimosis, los morados y toda esa vuelta. Y él dice, no, no, men, no, 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 yo no me voy a arriesgar, yo me voy a allanar y voy a indemnizarla. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, porque es que vea, yo prefiero pagarle 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos y resolver el problema ya, a ponerme a pelear esto y que por cualquier circunstancia vaya y yo pierda el proceso y me metan a la cárcel y me joden en la vida. No, 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 yo no me voy a poner a huevonear con esto, nada, olvídese. Voy a dejar eso así, me voy a allanar. En realidad él no hizo nada. O si hizo, no hizo la agresión que estaba narrada en la demanda. Y él aún así se allanó e indemnizó. Porque para él esa solución del conflicto era más efectiva, más eficaz que llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias. Entonces el allanamiento me va a permitir la aceptación de esas pretensiones, aun cuando no sea cierto, aun cuando la persona tenga la razón, cosa que en la confesión es diferente, porque la confesión se hace bajo la gravedad de juramento. Entonces, si yo confieso algo y después resulta que eso no es cierto, que eso no pasó, pues acabo de cometer un delito. ¿Sí? En cambio, en el allanamiento no. El allanamiento es la aceptación de la demanda, de la pretensión del otro. Y no se discute si lo que pasó es cierto o no es cierto, sino que simplemente se da por aceptada la pretensión y ya. Entonces es muy importante esa diferencia, pero fundamental porque lo que le digo, el allanamiento es una forma muy común de solucionar conflictos. Por ejemplo, usted y yo tenemos un conflicto de cualquier cosa, estamos peleando, hombre, una sucesión, una sociedad conyugal, un divorcio, un problema ejecutivo de prendario, hipotecario, cualquier proceso. Y hacemos el siguiente arreglo. Allano y le pago, pero usted me perdona los intereses de mora. Le pago capital e interés corriente, pero usted me perdona los de mora. Listo, va para esa, pues. ¿Sí? Y no preguntamos, pero usted sí debe la plata, pero usted sí, nada. Ah, ¿la va a pagar? Listo, páguela. Mauricio. Profe, qué pena. Mira, yo llevo un caso de violencia intrafamiliar, en concurso creo que homogéneo, algo así. Yo le pedí un principio de acuerdo porque lo van a, pues como que lo quieren condenar la fiscalía, lleva el escrito de acusación y tiene unas pruebas fuertes. Sí, Yo hablé con la parte, pues con la vieja, pues, y ella sí. quiere pues aceptar eso. Entonces yo le dije que ella hiciera un memorial, pues, memorial que ha sido reparada física y psicológicamente, pues, y pues, económicamente. Y la fiscal no me acepta ese memorial, que se quiere ir a la mínima de 36 meses, Ave Mari. ni con aceptación. Ah, pero es que eso ya es cuestión, eso es otra cosa. En penal eso es otro país, mijo. Eso es otro país. He ahí de las cosas que no me gustan a mí el penal. Helo ahí, por ejemplo. Por ejemplo, yo hablé con un compañero, pues, que es asistente a una fiscal acá, y hablamos con la fiscal acá en Envigado, y no, yo acepto, claro, si ella hace un memorial, ella diciendo, pues, que el más se comprometa a ir a terapias psicológicas y en pareja, y que ya la resarció, pues, económicamente y todas las cosas, pues, se la acepta, y la fiscal allá en Medellín, le dijo, no, vamos con la mínima por 36 meses. Ah, Quiere bueno. sangre, la fiscal quiere Sí. sangre, porque eso es un preacuerdo, se hace actualmente entre la fiscalía y el denunciado. Claro, claro, eso estoy buscando yo. Pues yo busqué el principio de acuerdos de principio, pues
Y nada, y la fiscal nada, si quiere sangre. Y No ha le he hablado dicho, con el defensor de víctimas, no ha hablado con él. no, Pues debería hablar con él para que persiga con la fiscal, no, pero Pues no me diga a mí preguntándome cosas porque yo ni siquiera sabía que es un defensor de víctimas. Entonces, a mí penal me preguntan cosas, ¿sí? O sea, ahí lo puse de ejemplo solamente para ejemplificar la situación, no más, porque yo de ahí no tengo ni idea. O sea, Ah, cuando el man me penal. contó, yo le preguntaba era por chisme. Yo, ¿en qué paro eso? No, pero no por nada más, porque mi especialidad es familia y civil, no penal. Con penal no tengo yo nada que ver. Les cuento la historia, nada más. Pero yo Profe, soy el cierto que primero en reconocer que no lo manejo. cada rama del derecho es un mundo completamente. Porque uno Sí, tiene y son muy profesores también diferentes que unas de dicen lo otras. contrario. O sea, yo sé todo de penal, pero no me pregunten nada de civil que no tengo ni idea. Es como en la Es medicina, completamente es como en la diferente. medicina. Yo me acuerdo que una vez acompañé a mi papá al urólogo y entonces llega y le dice, doctor, ve, aprovechando es que tengo como una tosecita aquí. Además me le dijo, momentico, yo lo único que sé es el ombligo para abajo y las rodillas para arriba. De resto no me pregunte nada. Ah, bueno, tiene toda la razón, doctor. ¿Sí? O en estos días nos estaban haciendo un baby shower y una amiga de nosotros es alergóloga. Y entonces nos decía, uy, sí, ya están en cualquier momento para que nazca. Pero ojalá que no vaya a ser en este momento, porque lo único que yo hago, lo único que puedo hacer es ofrecer loratadina. De resto no tengo ni idea de qué más hacer. ¿Sí? Para que no sepan, la loratadina es una pastilla para la alergia, nada más. Entonces es igual, o sea, cada rama y cada subespecialización hace que uno cada vez sepa más, pero de menos, ¿sí? Y dentro del derecho me parece a mí que sí es muy importante reconocer cuál es su área de experticia, porque me parece francamente imposible que un abogado simplemente maneje todo, ¿no? Hay áreas. Entonces yo con eso siempre soy súper claro de que el tema mío es civil y familia. Entonces yo cuando hablo del penal o del laboral o del administrativo así, lo hago pues a modo de ejemplo despreocupadamente, pero no porque tengo un conocimiento técnico al respecto. Como lo que dijo Juan Carlos ahorita, que hable con el defensor de víctimas. Yo en la vida había escuchado ese man. Listo. Mauricio. no, profe, ya, muchas gracias, gracias, Ah, pregúntale. bueno. Es más, se la pongo peor. A mí me dicen, vea, lo van a meter 50 años a la cárcel, Daniel. O va y habla con el defensor de familia. Me pongo con el defensor de víctimas, me pongo a llorar porque no sé dónde ir a buscar a man. Pero es que no tienes la confesión, si él está confesando de ese hecho de violencia, la mínima es como dice la fiscal, ya son 36 meses. Ah, pero eso ya es, no sé, ahí sí no sé. No sé si, por ejemplo, el juez podría invalidar eso o simplemente no darle la razón a la fiscalía bien. No sé, no tengo ni idea. Les comento el caso. Ya se mirará porque los efectos de uno y de otro en las diferentes jurisdicciones cambian, ¿ya? Entonces, son dos conceptos totalmente antagónicos. Bueno, no tanto como antagónicos, pero sí son dos conceptos diferentes, con efectos diferentes, la confesión y el allanamiento, para que no los confundamos porque no es lo mismo una cosa que la otra. Cuando se Profe, habla de entonces, confesión se refiere a una cosa específica y de allanamiento a una cosa específica. Decime. ¿se puede decir entonces que la confesión aplica para los hechos y el allanamiento? Esa es la clave, esa es la definición clave de las dos figuras. Esa es. Ahí es donde está la clave del asunto. Entonces, ya sabemos qué es confesión, ya sabemos qué es allanamiento y ya sabemos que no vamos a confundir las dos cosas. ¿Listo? Entonces, cojamos el código, sino acá donde habla del régimen probatorio y en el 191 y siguientes, que es donde se me habla de lo que es la confesión. El código no me define la confesión y aquí ya empezamos con un problema de lo que yo tanto me quejo, pero es que si yo no me quejo, exploto, ¿cierto? Si yo no me quejo del legislador en una clase, exploto. Entonces, al menos en alguna clase tiene que estar la queja. La primera queja es ¿por qué no se define la confesión? No.
Requisitos de la confesión. Pero ¿y qué es la confesión, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, el legislador presupone que todos tenemos supremamente claro qué es la confesión. O sea, que el legislador que está creando las leyes para el público, para la gente, supone que todo el mundo sabe qué es confesión. Usted le pregunta a un señor campesino que a duras penas sabe leer qué es confesión y ese señor sabe perfectamente, le saca la teoría jurídica de lo que es la confesión. Perfecto. Muy bien. Esas son las suposiciones de las que yo tanto me quejo a la hora de redactar algo, sobre todo una ley. Entonces, esa es la primera crítica que se le hace, que aquí no dice qué es la confesión. Dice cuáles son los requisitos, dice cuándo opera, cuándo no opera, etcétera, pero no dice qué es. Dejando eso de lado, entonces vamos a ver los requisitos de la confesión. 191, requisitos de la confesión. La confesión requiere, primero, que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. Entonces ahí me dan dos requisitos. Primero, que haya capacidad para hacer la confesión. Y esta capacidad está dada por tener una capacidad plena, ¿sí? Y estar confesando a nombre propio. Porque ya dijimos que yo no puedo confesar a nombre de terceros. Yo no puedo confesar por otro. Yo confieso lo propio. Y en la medida en la que yo sea plenamente capaz. Si yo soy incapaz, pues no puedo confesar. ¿Listo? ¿Por qué no puedo confesar? Porque es que yo no estoy hablando. El que es incapaz comparece al proceso por medio de un representante legal. Y el representante legal no puede confesar por su representado. Es la persona de viva voz. Entonces el primero es ser plenamente capaz. Y el segundo que me menciona ahí mismo, en ese mismo numeral 1, es que haya poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, que yo sí pueda disponer de ese derecho. Si el derecho no es dispositivo, como la vida, la libertad, etcétera, derechos de los que yo no puedo disponer, no puedo confesar. Entonces, dependiendo del derecho, también se mira si es viable o no es viable la confesión. Los derechos indisponibles, de los cuales no pueden disponer las partes, de los cuales son irrenunciables, intransigibles, inconciliables, esa clase de derechos no son susceptibles de confesión. ¿Listo? Segundo, que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. La idea de la confesión es que yo acepto algo que me perjudica. ¿Sí? Yo no voy a aceptar cosas que me benefician. Eso no tendría sentido. Confieso yo que merezco un aumento de sueldo. O sea, yo confieso que merezco un aumento de sueldo. Es que soy muy bueno. No, no, o sea, esa no es la idea de la confesión. La idea de la confesión es que se acepta un hecho que trae consecuencias jurídicas adversas para ese confesante. Entonces, no podrá confesarse algo que me beneficia. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Ese numeral tercero hace referencia a la conducencia. Recuerden que la conducencia implica que el medio de prueba sea idóneo para demostrar un determinado hecho. Es decir, que yo sí pueda demostrar ese hecho con esa prueba. Confieso que yo soy el padre de Juan Carlos. Yo puedo demostrar la filiación por confesión. La filiación se podrá demostrar por confesión. No, profe. No va, riesgos. Entonces, ahí hablamos de una prueba inconducente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a mirar es si la confesión sí es conducente para demostrar un determinado hecho.
Porque, por ejemplo, para algunos casos, la ley nos exige demostrar algo de una manera específica. Es lo que llamamos pruebas sustanciales. Cuando la ley sustancial regula y nos dice que algo se demuestra de una determinada forma. Ejemplo, la ley 979 del 2005 establece que la unión marital de hecho se demuestra con un acta de conciliación en el cual los dos compañeros permanentes reconocen que lo son, con una escritura pública donde se constituye la unión marital de hecho, o con una sentencia declarativa de unión marital de hecho. Entonces, ¿la persona podrá confesar que es un compañero permanente? No. ¿Puede confesar que sí ha vivido con esa persona desde hace tanto tiempo? Sí. ¿Puede confesar que ha convivido con esa persona y ha compartido techo, lecho y mesa? Sí. Pero no puede confesar la calidad de compañero permanente, porque esa prueba no se puede, perdón, esa calidad no se puede demostrar con ese medio de prueba, se demuestra con una prueba documental y se dice específicamente cuál es. Entonces, la confesión opera siempre y cuando sea idónea para la demostración de ese hecho, que sí se pueda demostrar ese hecho por confesión. Y aquí es donde viene la otra contradicción que uno dice, entonces, pongámonos de acuerdo, pues. Nos dice el código, numeral cuarto, que sea expresa, consciente y libre. Expresa, consciente y libre. Entonces usted aquí diría, entonces no se admite la confesión tácita. Espérese, pero ¿y el artículo 97 no nos habla de la confesión ficta, pues? Y ahí no está hablando de que sea algo consciente, ni que sea expreso, ni que sea libre. Lo único que nos dice el artículo 97 es lo siguiente. La falta de contestación de la demanda o pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. Esto es lo que se denomina confesión ficta. Entonces no falta quien diga, no, momentico, es que hacer presumir ciertos los hechos, no confesarlos, es que se presumen ciertos. Pero espérese, y confesar no significa que yo voy a presumir que eso sí pasó, que eso quedó demostrado, solo porque Eman dijo que sí. No es lo mismo. ¿Qué es confesar? Que un man dice, sí, yo lo hice, entonces quedó demostrado por qué. Que yo asumo que si el man dijo que él lo hizo, pues es porque lo hizo. O sea que es imposible pues que alguien confiese algo que no hizo, eso no puede pasar. ¿Cierto? Entonces ahí es cuando uno se queda, pero ¿qué pasa pues aquí con las contradicciones, muchachos? O al menos, ¿por qué no le pusiste aquí en el código, excepto cuando la ley considere lo contrario, ¿cierto? Pero básicamente, ¿a qué se está refiriendo acá? O sea, lo que está tratando de evitar aquí son las confesiones fraudulentas, las confesiones donde a una persona lo obligan a confesar, bien sea mediante la tortura o mediante un constreñimiento ilegal. Eso es lo que está tratando como de redactar el legislador, como está tratando como de que quede claro de que usted tiene que ser consciente, o sea, que hay un consentimiento ahí, que tiene que estar libre de vicios, vicios como el error, la fuerza, el dolo, porque al fin y al cabo es un acto voluntario, donde está la voluntad, donde está el consentimiento, y que como todo acto jurídico, pues debe tener un consentimiento, y para que sea válido el consentimiento tiene que ser libre de vicios. Básicamente lo que está diciendo es eso. Pero entonces, cuando miramos esas figuras como de la confesión ficta, pues ahí entra un poquito en pugna. Pero uno entiende por qué está redactado de esa forma y que sería mucho más difícil cambiar esa redacción. Entonces, con ese caso, aunque hay una contradicción clara ahí, digamos que en este se los valgo, pues les doy el punto a favor. Uno dice, bueno, listo, hiciste lo mejor. Bien, está bien, listo, bien, ¿sí? Pero sí queda uno como,
qué berraquera. Entonces, a veces yo digo, yo es que soy muy quejica del legislador, yo es que le tiro muy duro, yo es que soy un inconforme, o sea, soy un alma inconforme con la legislación. O sea, o es que me cae mal, le tengo un odio acérrimo pues, al legislador, o qué es lo que pasa conmigo. Y me lo he preguntado más de una vez, porque yo a toda hora vivo quejándome del legislador. Pero yo pienso que es que yo lo quiero ver muy técnico y lo quiero ver muy específico y lo quiero ver muy bien hecho. Es decir, yo parezco, no sé si será solo mi caso o alguien comparte lo mío, como un técnico aeronáutico, un ingeniero aeronáutico. ¿Sí? Cuando se está haciendo un avión, usted no se puede equivocar. Pero es que es una ventanita, un tornillito así en la ventanita, un tornillito. Sí, eso fue lo que pasó la otra vez y mataron 150. Entonces usted no se puede equivocar. Todo tiene que estar bien hecho desde el principio, sin errores. Si hay errores, hay que corregirlos. De una, en bombas, pero ya. Si no, ese animal no puede volar. Entonces yo pienso así, por los efectos que tiene el derecho. Entonces, para mí no puede haber esos errores, que no puede. Ay, pues que somos seres humanos. No, 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 no me salgo con excusas. No, 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 no puede y punto. Y más que no es uno solo. Es que fuera un solo man, uno dice, no, pues es que el man hizo lo mejor que pudo, sí, sí, sí. Pero se supone que esto lo hicieron cuántas personas, 300 y punta que trae el Congreso. Entonces ahí no puede haber errores. Es como pienso yo. ¿Sí? Entonces lo lamento mucho si le choca que me queje, pero me voy a seguir quejando. Si no me quejo, el legislador exploto. Joana, dígame. Profe, entonces, ¿cómo hace uno para no confundirse con esa contradicción? Es decir, se tiene en cuenta la confesión tácita, ¿cierto? Porque se La presume confesión ficta inocente. aplica siempre Lo que ficta, que eso. diga lo que dice el artículo 97. Siempre que caigamos en la parte del artículo 97, confesión ficta. Si no estamos en los eventos del artículo 97, la confesión tiene que ser expresa. Tiene la persona que decir dentro Bueno, de pero un entonces, a viva voz o dentro de un escrito que confiesa y que acepta. El pero problema de entonces la esa es la confesión manera de es, uno no confundirse con eso. sí, sí, sí. Claro. El problema es que la confesión, a diferencia del allanamiento, en la confesión generalmente la persona no dice, yo confieso tal cosa. No, no. Generalmente no pasa eso, sino que de la declaración de una persona se puede también extraer una confesión. ¿Qué pasa si Andrés Felipe llega y dice, sí, 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 yo sí tuve relaciones sexuales con alguien, pero así, claro? ¿Eso es una confesión, sí o no? Sí. Pero él no dijo expresamente, sí, sí, yo confieso que tuve relaciones. No. Sí, no, 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 sí, sí, eso es cierto. Sí, yo sí, 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 yo sí. Ay, María, por Dios. Y le pidió le contar a mí. Además, está video hicimos, pero no los puedo mostrar aquí. Pero sí, 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 claro. Ay, María. ¿Eso es una confesión? Sí. Pero eso no es expreso. Es decir, es expreso que la persona está diciendo, sí, yo hice eso. Pues la persona no está pronunciando el hechizo mágico, yo confieso, ¡pah! Y aparece pues el... No, la persona no está diciendo eso. Yo extraigo de esa declaración la confesión. Ahí está. Aquí. Profe, y eso también puede pasar usted como abogado o como apoderado también, demandante obviamente, usted también puede sacar confesiones de la contestación de la demanda, del demandado. Todo lo que se dice en la demanda y todo lo que se dice en la contestación se dice bajo la gravedad del juramento. O sea que todo lo que usted diga ahí es susceptible de confesión. ¿Sí? En demanda y en contestación. Es más, la razón por la cual yo interrogo a las partes, que es el otro medio de prueba, es para intentar obtener de ahí una confesión. Para que de esa declaración, de ese interrogatorio, se pueda extraer la confesión. O sea, la confesión no tiene que ser como hemos visto en las películas o en las series, que llegan al man, lo cogen
y entonces le muestran todas las pruebas que tienen como en CSI, que siempre pasa eso, no hay nadie que diga, no, no me muevo en juicio, ¿cierto? En CSI siempre llegan y le muestran, vea, mire, y entonces el pelo que usted dejó, y entonces aquí contrastamos, y entonces, ¿qué tal? Y el man dice, sí, yo lo maté, venga, y entonces lo ponen a firmar, y entonces el man firma y para la cárcel. Y entonces el papel que firma dice, yo, Daniel Pera, confieso que ta. No, no, pues eso generalmente no es así. Hombre, que si hay casos así, sí los hay, ¿para qué? Pero generalmente es que la persona hace una declaración donde dice, las cosas que pasaron fueron estas, y de ahí se extrae la confesión. Entonces, cuando yo digo que la confesión es expresa, consciente y libre, bien. Estas dos palabras, perfectas, no tengo ningún problema con eso. Que sea consciente de lo que estás diciendo, que no haya vicios en lo que estás diciendo y que sos totalmente libre. Ok. Pero expreso, pues lo que se dice así como expreso, no. Porque de nuevo, yo puedo extraer la confesión de una declaración. Verbal o escrita. Entonces, ahí, para mí, Creo hay que yo una no entiendo falta de esa parte. técnica. Sí, o sea, para mí hay una falta de técnica legisladora ahí, en ese punto. Yo me hubiera Es ahorrado ese decir, numeral. ¿Cómo? expreso es que, profe, qué pena, es que entonces no le entiendo qué quiere decir con expreso. O sea, Pues para mí, cuando me dicen que algo tiene que ser expreso, es que diga, yo confieso, 3 puntos. ya. Para eso, o sea, pues, es que soy un loco, pues, de esto. Entiendo lo que eso significa para mí, Daniel Lopera. Que diga, yo confieso. Sí, como los católicos en misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Para mí eso es una confesión expresa. Puede que el legislador no se refiera a eso, sino que esté dicha en alguna parte. No, tal vez no está tomado, como yo lo estoy viendo, que diga las palabras yo confieso o confieso que. Puede pasar eso, sino que esté pensado desde otras palabras. Deben un segundo, por favor. Continuamos entonces. ¿Quién tiene alguna duda de lo que estamos mencionando? Listo, entonces, sigamos con los requisitos que nos menciona este artículo 191, es que 191. Entonces, con este, listo, mejor dicho, nos toca hacer como hacer así y seguir. Listo. Como en los ascensores gringos que no hay piso 13. Así, haga de cuenta que 3, 5, 6 y nadie se dio cuenta. Quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. ¿Ya? Lo que estamos mencionando, que yo confieso hechos propios, pues. ¿Por qué dice de los que tengo deba tener conocimiento? Porque yo puedo confesar que yo vi eso, que a mí me consta eso, que yo sé eso, que lo escuché, eso lo puedo confesar. ¿Sí? Pero el hecho de que yo diga, sí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo presencié, no quiere decir que el hecho quedó demostrado. Quedó demostrado que yo sabía de eso, pero no quedó demostrado que el hecho pasó o no pasó. Listo, que quede eso muy claro. No es lo mismo decir yo vi a decir lo que pasó fue esto. Son dos cosas diferentes. Entonces, ojo pues con ese asunto. Pero nada pues extraño, o sea, no estamos hablando aquí de nada muy extraño. Sexto, que se encuentre debidamente probada si fuere extrajudicial o judicial trasladada. Si uno lee hasta la coma, uno dice, ¿pero qué me estás contando? Pero si lo lee todo, ya sí tiene sentido.
¿A qué se refiere esto? Cuando la confesión se hace por fuera del juzgado, por fuera de audiencia, porque es extrajudicial o porque se hizo en otro proceso y se va a traer a este, debemos comprobar que efectivamente se dio la confesión. Cuando se da en otro juzgado, muy fácil, se pide un informe al juzgado donde se realizó la confesión que certifique que el día tal a tal hora se hizo tal audiencia y que se confesó tal cosa. Cuando se hizo de manera extrajudicial, se puede comprobar esto de varias formas. Una podría ser citar a declarar a la persona y decir, ¿usted hizo esta confesión? Sí, listo, muchas gracias. Y ya quedó demostrado el asunto. O si se hace, digamos, por escritura pública o por declaración extrajuicio, el notario da fe pública de que eso sí ocurrió. Entonces, en la medida en la que eso conste en un documento eh, notarizado, pues podemos demostrar que sí efectivamente ocurrió la confesión. Eso se da porque, como el juez no está presente en la práctica de esa prueba, como el juez no vio cuando la persona dijo sí, yo lo hice, entonces es para que quede claro de que sí efectivamente ocurrió, sí efectivamente hubo una confesión. Pero solamente en esos dos casos es necesario comprobar que sí ocurrió. Porque en los otros casos, pues se da dentro del proceso. Bien sea por escrito dentro del proceso, con la demanda, con la contestación o cualquier otro escrito, o de viva voz en audiencia. Entonces, no será necesario en ese orden de ideas um, o, probar la existencia de la confesión. Y esos son entonces los requisitos que nos trae el Código General del Proceso. Esos son los requisitos que nos presenta para la confesión en el artículo 191. En el artículo 192 nos trae una figura que es muy importante también, que es la confesión del litisconsorte. Recordemos que el litisconsorcio se presenta cuando hay pluralidad de partes, bien sea en la parte demandante, litisconsorcio por activa, o en la parte demandada, litisconsorcio por pasiva. Cuando hay varias personas que son demandantes o varias personas que son demandadas. Pero los litisconsorcios se dividen en tres. El litisconsorcio necesario, el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio cuasi necesario. Esos son los tres tipos de litisconsorcio que trae el Código del Proceso. Eso los vamos a encontrar regulados en artículos 60, 61 y 62, si no estoy mal. El 60 es el facultativo, el 61 es el necesario y el 62 es el cuasi necesario. 60, 61 y 62, ahí están los litisconsorcios, Código General del Proceso. Rápidamente, a modo de repaso, porque esto es tema de procesal civil general, ni siquiera de instituciones procesales, el litisconsorcio facultativo se da cuando hay dos o más personas que integran una de las partes, pero que estas personas pueden tomarse como litigantes separados, porque la decisión se puede escindir o dividir para que de manera independiente se decida sobre cada uno de ellos. Básicamente, esas personas podrían demandar cada una por aparte, cada una iniciar un proceso independiente, pero en aplicación del principio de economía procesal se reúnen en un solo proceso, lo que no es óbice para que el juez pueda decidir de manera independiente, sobre cada uno. Entonces, a uno le podemos conceder las pretensiones y al otro le la podemos negar. Y al otro se la damos más o menos. El litisconsorcio necesario se da cuando la decisión no se puede dividir. No puede haber una decisión independiente para cada litisconsorte. Entre estos litisconsortes existe una relación
que de manera necesaria los afecta a todos, o todos en la cama o todos en el suelo, o ganan todos o pierden todos. Pero la decisión no puede ser independiente, los afecta a todos por igual. Entonces la decisión es una sola. ¿Qué ventaja tiene uno y el otro? Frente al litisconsorcio facultativo, pueden demandar todos en conjunto o con uno solo, o ser demandado todos o ser demandado solo uno. Entonces nos da más libertad. En cambio, en el litisconsorcio necesario, obligatoriamente, tienen que estar todas las partes presentes. Todos. Si no están todos, no puede iniciar el proceso. Ese es el litisconsorcio necesario. Y por último, el cuasi necesario se da porque entre las diferentes personas que integran la parte demandante y la parte demandada, los que integran el litisconsorcio, existe una relación que hace que los efectos de la sentencia se puedan extender hasta la otra persona. Es decir, por sí sola, la sentencia solo vincula a uno o a algunos de ellos. Pero entre esas personas existe una relación contractual, sustancial, que hace que se pueda extender los efectos de la sentencia. El ejemplo clásico de esto es el contrato de seguros. Porque en el contrato de seguros, cuando usted le paga a Sura una prima por el seguro del carro, Sura lo que hace es decirle a usted, si usted llegare a cometer un perjuicio con su vehículo y lo condenan a indemnizar ese perjuicio ocasionado, yo pago. No paga usted, pago yo. Entonces, en el cuasi necesario, los efectos de la decisión podrían llegar a extenderse a la otra persona. Pero yo puedo demandar únicamente al propietario del vehículo, sí. Y ese propietario del vehículo puede asumir los efectos de esa decisión él solo, sí. Pero también podría llamar a esa persona para que venga y responda por él. Eso es lo que llamamos litisconsorcio cuasi necesario. De nuevo, este tema es de otra materia. Si de pronto quiere ver la explicación, busque en el canal de YouTube las clases de instituciones procesales, donde se explica a profundidad la figura del litisconsorcio necesario, facultativo y cuasi necesario. ¿Por qué mencionamos esto? Porque este artículo 192 nos habla del litisconsorcio, perdón, de la confesión de litisconsortes. ¿Cómo funciona la confesión cuando hay varias partes que integran alguno de los extremos de la litis? Es decir, el demandante o el demandado. Dice el 192, la confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio. ¿Cómo así? No es una confesión, no genera el efecto de una confesión. Ya sabemos cuál es el efecto de la confesión, que se declara probado un hecho y bueno. Entonces, si hay litisconsorcio necesario para que haya confesión, todos tienen que confesar los litisconsortes necesarios. Con uno solo no basta, todos tienen que confesar. Igual valor tendrá la que haga un litisconsorte facultativo respecto de los demás. Es decir, si es un litisconsorte facultativo el que confiesa, eso le surte efectos a él. La confesión lo afecta a él. Para los demás es como un testimonio. O sea que puede que en un litisconsorcio facultativo uno de ellos confiese y los otros no. Sí. ¿Eso puede pasar en el litisconsorcio necesario? No. Eso es todo. Para eso nos metimos con ese tema. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo tengo una pequeña duda del numeral quinto que estábamos viendo ahorita
del Sí. artículo 191. No sé si fue que Sí, tomé sí. mal nota, Espérame, pero espérame, espérame. Dame un segundito, ya te atiendo, espérame. Dame un segundito que me están aquí diciendo una cosa, espérame un segundito. Uy. no, profe, que no sé si fue que escribí mal o en ese numeral quinto del artículo 191, donde Sí. decía que, pues, que se confiesan hechos propios y se puede confesar que algo se vio, que algo se presenció, pero que sin embargo eso no implica que el hecho quede demostrado. Sí, Entonces, claro. como que la claridad era respecto de, primero, se supone que uno solo, pues se supone que la confesión es para demostrar hechos, y segundo, que uno no puede confesar hechos de terceros. Entonces, por eso era como la confusión ahí. No, lo que pasa es que yo puedo decir que yo estaba presente cuando pasó tal cosa. Y eso puede implicar la confesión de otras cosas. ¿Sí? A ver qué te dijera yo. Pero eso no es un testimonio. Sí, sí, por eso. O sea, pero yo confieso que yo conocía de este asunto. Estamos hablando de una responsabilidad civil por una actuación de un gerente de una empresa. Entonces, usted tenía conocimiento de que Pedro estaba sacando dinero de la empresa. Sí, señor, yo sí tenía conocimiento de eso. A eso es a lo que nos referimos. No quedó demostrado que Pedro sacaba dinero. ¿Ya? Eso es otra cosa. Eso ya lo demostraron con otra prueba, presentaron unos documentos, videos, en fin, no sé. ¿Qué fue lo que estamos tratando de mostrar ahí? Que esa persona tenía conocimiento de un hecho, que sabía algo. ¿Y eso qué puede generar? Que él como gerente asuma responsabilidades precisamente por haber tenido conocimiento de esa circunstancia, de que él asuma responsabilidades junto con el otro. Pues eso es el ejemplo que se me vino pues a la cabeza aquí en este momento. Entonces, no solo implica de que yo haya realizado algo, sino que yo también puedo confesar que sé algo, que vi algo, que conozco algo, porque eso, ese reconocimiento, también puede generar efectos adversos a mi cliente o a mi persona, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere, que yo voy a confesar las cosas que yo hice, pero también puedo confesar las cosas que yo sé, de lo que yo me entero, de lo que yo manejo. Y eso puede generar efectos como el que te estoy poniendo. Pero es que la redacción que pone el código, lo que vos decís, sí genera lugar a confesión, que cuando yo miro esto, o de los que tenga o deba tener conocimiento, hace parecer que lo que yo voy a confesar es sobre lo que tuve conocimiento, no el hecho de tener conocimiento, ¿sí me entendés? Es decir, aquí lo que importa no es los hechos que yo conocí. Aquí no estoy confesando esos hechos, sino que estoy confesando que yo sabía. No que esos hechos ocurrieron, sino que yo sabía. Porque ese saber, ese conocimiento puede generar consecuencias. ¿Sí? Lo que les acabo de mencionar, por ejemplo. Porque entonces yo prácticamente como gerente de la empresa estaba acolitando que el otro se gastara la plata. Si yo no sabía es otra cosa, yo no tengo que responder porque yo no sabía de eso, se hizo a mis espaldas. Pero si yo sabía, a eso ya se genera otro efecto. Joana, Profe, entonces eso sigue siendo para confesar un hecho propio y no sobre un tercero. O sea, es un sí, 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 tipo... claro, porque ¿qué es lo que yo estoy confesando? Que yo sabía, que yo Ah, tenía conocimiento del asunto. Yo no estoy confesando que eso pasó, estoy confesando que yo sabía que eso pasó, que es diferente. Aquí el hecho, lo importante es el conocimiento de esa circunstancia. ¿Usted tenía o no tenía conocimiento de que eso estaba pasando? Sí, entonces eso le genera unas consecuencias. No, le genera otras consecuencias, ¿cierto? A eso es a lo que nos referimos. ok. ¿Quién tiene más dudas? Profe, yo, Dígame. en el artículo 192
no entendí muy bien cuando dice que igual valor se tendrá la que haga un litisconsorte facultativo con respecto de los demás. Ahorita se Cuando me es interrumpió con facultativo, el- el hecho de que uno confiese no condena a los otros. Ok. ¿Sí? Lo condena a él. Frente a los otros, esa prueba es un testimonio. Vea, pero este man ya dijo que si eso sí era cierto. Entonces ustedes, o sea, yo voy pensando que esto es cierto, porque vea, este man ya dijo que eso era cierto y eso lo perjudicaba. O sea, el man ya confesó que eso sí pasó así. Pero eso tiene efectos para él. Digamos que esa persona puede perder el proceso por eso. Pero los otros litisconsortes pueden decir, momentico, momentico. Eso no es así. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga que nosotros tres, Joana, Alba y yo, somos dueños de una finca. Y entonces llega Ana María y se mete a poseer y a los 5 años demanda en prescripción adquisitiva de dominio, diciendo que ella tiene justo título y buena fe porque nosotros le vendimos la propiedad. Pero nunca hicimos los papeles, pero se la vendimos. Entonces que ella tiene justo título y buena fe. Y entonces Alba llega y dice, sí señor, eso es cierto, nosotros vendimos la propiedad. Y Joana y yo decimos, momentico, pero ¿cómo que la... No, 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 momentico. ¿Qué pasa ahí? ¿Esa confesión es válida o no? No es válida, porque es que nosotros tres somos litisconsortes necesarios, porque la decisión de perder o no el bien nos afecta a los tres por igual. Entonces esa confesión no es válida a menos que venga de los tres. Que los tres digamos, sí, señor juez, nosotros le vendimos la propiedad y nunca hicimos los papeles. Eso es cierto. ¿Ya? Pero si somos litisconsortes facultativos, el caso Space, ¿qué pasa si el ingeniero calculista llega y dice, y la verdad es que sí le pusimos menos concreto a eso y eso no, pues no tenía el concreto suficiente, le pusimos menos de la mitad de lo que necesitaba. Entonces ya condenado ese man, se dejó hasta el berraco. Ahí mismo el gerente de la obra, pues momentico, pero espérate a ver. Eso no es cierto, mire qué tal y tal cosa. Pero él dice que sí. ¿Cuál es el efecto que tiene eso, esa confesión de esa persona? Es como si fuera un testimonio en contra. Listo. A él eso puede que le genere unos problemas, porque él ahí está reconociendo que actuó de manera negligente o incluso dolosa. Profe, pero entonces ahí o sea, le podría tener consecuencias para él que lo está confesando, pero eso no quiere decir que a los otros, pues digamos, a los otros socios los esté acusando o algo así, o no es tenido en cuenta. O sea, el Exactamente. testimonio se tiene para él, no eso no es tenido en cuenta para los otros. Exacto, así es. Ah, Así ok, es. en el facultativo. Así es. Así como usted lo está mencionando, así es. ¿Tiene alguna otra duda? Muy bien, entonces para el examen ustedes van a terminar de leer los artículos que se refieren a la confesión. El 193, el 194, el 195 y 96, el 97, hasta el 97. Y nos vemos la próxima clase, pues no nos vemos. Yo les activo el examen y ustedes lo realizan y ya en la próxima sesión presencial miramos lo referente a la declaración o interrogatorio de parte, que dijimos que aquí en este capítulo habían dos medios de prueba. Por un lado la confesión y por otro lado la declaración o interrogatorio de parte. Ese será el que empezamos la próxima clase presencial. Listo. Nos vemos, enseguidita se graba y se monta al canal.
Chao. Listo, muchas gracias. Ok, buenas profesor, tardes. muchas gracias, muy amable, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas Gracias, gracias, profe. profe. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Pues la